Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una semana más de revisión de contenidos de la asignatura correspondiente a Introducción a la Investigación. Para mí es un gusto poder trabajar. Como ustedes saben, en estas semanas hemos trabajado con Vivi como la docente que nos ayuda con la información sobre la temática de la semana. Entonces le doy paso a Vivi. Primero dándole un abrazo fuertísimo, fuertísimo que sé que necesita y luego con toda la atención del caso para aprender de ella. Entonces le doy paso, mi querida Vivi, que Dios le bendiga y aquí vamos. Muchísimas gracias, estimada magíster. Voy a proceder a compartir la pantalla para iniciar con la clase de hoy. Ya podemos visualizar la información, mi querida Vivi. Muchas gracias, estimada. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Me alegra mucho volver a encontrarnos en este espacio de aprendizaje. Les doy la más cordial bienvenida a la presente semana de revisión de contenidos. Esta semana vamos a reforzar y conectar con los conocimientos que hemos construido a lo largo de todo este proceso. En esta tutoría abordaremos la unidad 5, paradigmas de investigación de enfoque cuantitativo y cualitativo. Más que memorizar conceptos, les invito a reflexionar sobre cómo cada enfoque nos permite comprender la realidad desde distintas perspectivas y cómo podemos aplicarlos en nuestras futuras investigaciones. Les agradezco por su presencia. Recuerden que su participación es muy valiosa y hace que este espacio sea enriquecedor para todos. Les invito, por favor, a encender sus camaritas en la medida de sus posibilidades para poder compartir una tutoría más cercana, dinámica y sobre todo participativa. Como siempre, como en todas las tutorías, espero que puedan sentirse con la confianza de preguntar, de comentar y de expresar sus ideas o compartir cualquier inquietud que pueda surgir en este espacio. Este es un espacio para aprender juntos sin temor a equivocarnos, porque cada pregunta también nos ayuda a avanzar. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciemos esta tutoría con la mejor disposición y entusiasmo. Ahora vamos a iniciar con una pequeña dinámica. Como estamos en la fiebre mundialista y mañana juega nuestra querida selección, entonces vamos a hacer algo como una temática relacionada, dinámica relacionada con lo que estamos viviendo ahora y también que conecte sobre todo con el contenido de nuestra asignatura. Ahora voy a contarles una situación, como les digo, que está en el auge. Quiero que imaginemos que Ecuador está jugando ahora mismo el partido más importante del mundial, porque aquí se está jugando la clasificación con Alemania. Imaginemos que estamos en el estadio y está 89 minutos y de pronto Alemania mete un gol. Y si pasa eso, me van a decir la profe en el salón. Pero, pero no, es solo supongamos. Entonces estamos en el estadio con las emociones a flor de piel, los nervios. ¿Qué diría la gente después de este marcador? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué comentarios cree que aparecerían? Yo diría, a lo mejor nos faltó estrategia. ¿Qué dirían ustedes en ese caso de que estuvieran en el estadio y de pronto ven perder a la selección?
¿qué comentarios surgiría de aquello? A ver, siéntanse en confianza. ¿Qué dirían? ¿Jugamos mal? ¿Nos faltó estrategia? A lo mejor el árbitro se vendió, o fue mala suerte, o la profe salada porque ella ya pronosticó. ¿Qué dirían ustedes? A ver, les Sí, sí, escucho. sí, también, porque el hombre técnico Buenas noches, licenciada. De pronto, organización. Buenas noches. Ya, muy bien. Maritza nos dice que ella va a decir, nos faltó organización. Ya, para Maritza eso fue lo que pasó. Para los demás, Licenciada, compañeros, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, yo en mi caso no, del coraje tal vez no pensaría alguna estrategia, sino al contrario, como que em, decepción. Decepción, esto, tristeza, ira, eso es lo que sentiría. Pero como que en ese momento ponerme a pensar, bueno, hablo por mí, ¿no? Ponerme a analizar el que falló, el que no creo. Yo creo que más que todo me daría mucho dolor, mucha tristeza, decepción y saldría terminada la vida. Es, muchas gracias, estimada es- Lucía. Lucía no va a decir nada, no va a comentar nada del partido, solo va a salir muy emotiva, muy triste y decepcionada, porque a lo mejor gastó todos sus ahorros para ir al estadio. A ver, estimado Andrés, le escuchamos. Buenas noches, profe Vive, buenas noches, profe Nancy, compañeros, compañeras, gracias, profe Vive, por darme la palabra. Bueno, lo que pensaría, sí, obviamente las entradas del Mundial no es que son así cuando juega el Cuenca con el Barcelona de 15, $20, sino es obviamente un costo más, 10.000, inclusive hay entradas que valen $1.000.000. Entonces, obviamente, decir por qué vine a ver a la selección era de haber investido ese dinero en otro, en un negocio, o comprarme un carro, o comprarme, o tal vez para comprarme una casa, así, cosas así, ¿no? O ver alguna otra carrera, tal vez, o así, cosas así, ¿no? O sea, haber investido eso en otra situación. Y obviamente decir que, y con la selección obviamente mostrar mi descontento, quizás faltó la táctica, tal vez la alineación no era la correcta, porque obviamente dan más preferencia a los jugadores del Independiente que de otros jugadores de otros clubes que tienen más capacidad y que solo ven el aspecto económico y no ven más el aspecto profesional en cuanto al fútbol. Muchas gracias, Andrés. Entonces, miren, Andrés, en cambio, va a decir mis ahorros, Dios mío, ¿en qué desperdicié mis ahorros? Ya, alguien más tenía la manito levantada. Creo que se arrepintió. A ver, alguien más. ¿Alguien más qué pensaría? Alguien más tenía la manito levantada y se arrepintió. Nadie más, creo que ya nadie más. Entonces, hay tres. Le Diría yo, escuchamos. bueno, diría yo la Buenas noches. falta de organización por parte del técnico, no organizarse bien entre jugadores y el técnico especialmente. Muchas gracias, estimada Katy. Entonces, Katy le va a culpar al técnico. Él tuvo en las manos el partido y no lo hizo bien. Miren, es muy interesante, pero ven que cada uno de los que han comentado tienen una mirada diferente del partido. Nadie pensó de manera similar. Cada uno tiene su punto de vista. Entonces, analizamos este partido desde varios puntos de vista, desde varias miradas. Un grupo quizás mira solo el marcador, dice ganamos o perdimos,
estamos 1-0, perdimos, otro grupo analiza cómo jugó el equipo, como nos decía la última compañera que intervino, a lo mejor el técnico no colocó la alineación correcta, qué pasó con la cancha, y otro grupo puede ver más allá y se pregunta si hubo decisiones justas, si el equipo tuvo las mismas oportunidades o si hay factores externos que influyen. Recuerdo que en el partido del día sábado, un amigo de la impotencia que tenía que perdió Ecuador dice, no, seguro en Curazao se practica la brujería durísimo, seguro nos embrujaron. Ese era el punto de vista de él y de la impotencia, me parece que se fue por esa perspectiva. Entonces, ¿cuál de estas formas de ver el partido creen que es la más completa? ¿O todas aportan algo diferente? Pues todos los puntos de vista, cada uno tuvo su punto de vista, Lucía, Andrés y los otros compañeros, todos aportan algo. Lo interesante es que en la vida y en la investigación pasa lo mismo. Una misma realidad, un caso puede ser entendido de diferentes puntos de vista, dependiendo de cómo la miremos. Hoy vamos a aprender justamente eso, cómo la investigación puede mirar la realidad, pero desde diferentes enfoques o paradigmas. Antes de revisar cada uno de los paradigmas, debemos comprender una idea fundamental. Un paradigma es una forma de mirar, de comprender y de estudiar aquella temática que estamos revisando. Podemos imaginarlo con unos lentes, otros con otros. Por ejemplo, Lucía nos decía, yo me sentiría muy decepcionada. Entonces ella está mirando con los lentes del sentimentalismo. Entonces, eso es el paradigma. Cada persona mira desde diferente punto de vista. Los lentes no cambian. La situación que observamos, pero sí influye en aquello a lo que prestamos atención. Por ejemplo, pensemos en una misma situación. En un curso universitario, varios estudiantes llegan tarde con frecuencia. El problema ser el mismo para todos, hay tardanzas. Sin embargo, según el paradigma que se utilice, el paradigma o el punto de vista que se utilice, el investigador hará preguntas diferentes y recogerá información distinta y llegará también a conclusiones diferentes. En otras palabras, el paradigma ayuda a decidir qué desea conocer, qué preguntas va a analizar, qué información se necesita, cómo se recogerán los datos y para qué se utilizan los resultados. A continuación, observaremos cómo cambia el análisis del mismo problema desde cada paradigma. Entonces, tenemos tres paradigmas principales. El paradigma positivista, que ya hablamos un poco en clases anteriores, que busca medir, comparar y comprobar. El paradigma positivista observa la realidad como algo que puede medirse mediante datos concretos, números. Por ello se interesa principalmente por cantidades, porcentajes, promedios y comparaciones. Su propósito es identificar qué ocurre, cuándo ocurre y con qué frecuencia sucede. Con el ejemplo que tomábamos de la dinámica. Entonces, desde el paradigma positivista, al investigador le interesaría solo conocer el marcador 1-0, 1-0 Ecuador, 1 Alemania, 0 Ecuador. Eso le interesaría al paradigma positivista. Preguntas que podríamos realizar.
¿Cuántos estudiantes llegan tarde? ¿Cuántos minutos de retraso tienen? ¿Qué día de la semana se presentan más tardanzas? ¿Existe relación entre vivir lejos y llegar tarde? ¿Cuántas veces llega tarde cada estudiante durante el mes? ¿Cómo recoge información el paradigma positivista? Este puede utilizar técnicas o instrumentos como listas de asistencia, encuestas cerradas, registros de puntualidad, cuestionarios, tablas, gráficos y porcentajes. Por ejemplo, el trabajo que ustedes están realizando en este momento es bajo un paradigma positivista. ¿Por qué? Porque en el preproyecto se les plantea que establezcan la hipótesis y la hipótesis es directamente relacionada a una investigación cuantitativa. Entonces, el trabajo que están realizando pertenece a un paradigma positivista. Ahora vamos con otro ejemplo cotidiano. La docente revisa la asistencia durante 4 semanas. Descubre que 20 de los 35 estudiantes llegaron tarde al menos una vez. También identifica que los lunes se presentan más retrasos y el promedio de tardanza es de 12 minutos. Con esta información puede elaborar una tabla o un gráfico para mostrar los resultados. Entonces, el paradigma positivista no se centra primero en las historias personales de los estudiantes. Su principal prioridad es medir el problema con datos objetivos. Entonces, ahora frases claves para recordar de manera fácil el paradigma positivista. El paradigma positivista es igual a contar, medir y comparar. Ahora vamos por el siguiente paradigma, interpretativo. Este puede ser llamado hermenéutico o interpretativo. Sus principales acciones son escuchar, comprender, dar significado e interpretar. El paradigma interpretativo se interesa por comprender las experiencias de las personas. Considera que para entender una situación no basta con conocer solo números. También es necesario escuchar qué piensan, qué sienten y cómo viven las personas. Su propósito es comprender los significados y las razones que las personas dan a sus acciones. Las preguntas que puede realizar en este paradigma hermenéutico e interpretativo, en el caso que estamos hablando de que los estudiantes llegan tarde. ¿Por qué los estudiantes llegan tarde? ¿Qué dificultades se enfrentan antes de llegar a la universidad? ¿Cómo se siente cuando ingresan al aula? ¿Qué significado tiene para ellos la puntualidad? ¿Cómo perciben la relación de la docente y de sus compañeros? Con el ejemplo que iniciamos, con el que iniciamos, desde el paradigma positivista, decíamos que únicamente al investigador le gustaría ver el marcador entre el partido Alemania y Ecuador. Solo le interesaría ver los números. Desde el paradigma, en cambio, interpretativo, si estamos realizando una investigación de este partido, entonces el investigador le gustaría saber qué siente cada jugador. A lo mejor se sienten desmotivados, a lo mejor tienen problemas en sus casas, a lo mejor no están acostumbrados al clima del lugar en donde están, a lo mejor también influye la comida, la distancia familiar, está influyendo en que se sientan desmotivados y no puedan rendir en el partido. Esa sería desde este ejemplo. ¿Cómo recoge la información el paradigma hermenéutico interpretativo? Como técnica e instrumento, puede utilizar entrevistas, conversaciones, observaciones en el aula, grupos focales, relatos o testimonios de los estudiantes o cualquier persona investigada.
Vamos con otro ejemplo cotidiano. La docente habla con varios estudiantes. Un estudiante explica desde el ejemplo que hablábamos de la puntualidad, un estudiante explica que vive lejos y que debe tomar 2 buses, otro comenta que trabaja temprano y sale directamente de su empleo hacia la universidad, otro estudiante señala que debe dejar listo el almuerzo para sus hijos antes de salir de casa. La docente comprende entonces qué hay detrás de esa tardanza. Puede existir responsabilidades familiares, dificultades de transporte, trabajo o situaciones personales. El paradigma interpretativo no busca únicamente saber cuántos estudiantes llegan tarde, sino él busca comprender qué viven los estudiantes, cómo se sienten, por qué esa situación ocurre desde su propia perspectiva. Entonces, el paradigma interpretativo es igual a escuchar y comprender y conocer las experiencias. Ahora vamos por el tercer paradigma, el paradigma crítico. Este paradigma permite cuestionar, participar y sobre todo transformar. El paradigma crítico va un paso más allá de estos dos paradigmas. No solo mide el problema, ni únicamente busca comprender las experiencias de las personas, también analiza si existen desigualdades, injusticias o condiciones sociales que afectan más a ciertos grupos. Su propósito es generar reflexión y proponer acciones que ayuden a transformar la realidad. Puede ser injusta o desigual. Es decir, el paradigma crítico no se queda solo con investigación, sino él también interviene para cambiar esa problemática. Entonces, las preguntas que podríamos hacernos en el primer ejemplo que teníamos de la impuntualidad será: ¿todos los estudiantes tienen las mismas posibilidades de llegar puntuales? ¿Qué estudiantes enfrentan mayores dificultades? Pero busca cambiar esa realidad. A lo mejor habla con los transportistas y menciona que haya mayores horarios de cobertura para que puedan llegar temprano los estudiantes. Entonces, no se queda solo en la investigación, sino también propone acciones. En este caso de lo que hablábamos del fútbol, entonces no solo diría el marcador está 1-0, ni tampoco comprendería, a ver si se sienten desmotivados, sino buscaría acciones para transformar. Diría entonces, a lo mejor para poder mejorar el rendimiento de los jugadores, tenemos que cambiar al equipo técnico, tenemos que contratar a otros jugadores. Entonces, de esa manera pueden ir investigando. Ahora, las técnicas e instrumentos que utilizamos para el paradigma crítico: entrevistas, grupos de diálogo, observación, revisión de normas o políticas institucionales, reuniones con estudiantes, docentes y autoridades, participación de las personas afectadas a buscar soluciones. Entonces, con el otro ejemplo que hablábamos de la impuntualidad, después de analizar la tardanza, se identifica que los estudiantes viven en sectores lejanos y tienen menos rutas de transporte y por eso es que ellos tardan más tiempo en llegar. Frente a ello, la universidad no se limita a conocer, no solo dice ya conocemos por qué llegan tarde, sino que ellos proponen alternativas, revisan los horarios de ciertas asignaturas, a lo mejor los modifican, establecen mecanismos de justificación para casos particulares, brindan tutorías o apoyos académicos a quienes no pueden llegar temprano. Eso interviene, recordemos, el paradigma crítico.
El paradigma crítico entonces busca comprender la realidad, pero también cuestionarla y mejorarla. Entonces, el paradigma crítico es igual a identificar desigualdades, proponer cambios y transformar la realidad. Un ejemplo final como para poder ver esto. Imaginemos que un estudiante entonces llega tarde a clases, como el que estábamos viendo. Desde el positivismo se registra que llegó 15 minutos tarde. El positivista solo le interesa los números, entonces dice, llegó 15 minutos tarde. Desde el paradigma interpretativo se conversa con la estudiante para comprender ¿por qué? Perdió el bus, a lo mejor porque vive lejos. Ahora, desde el paradigma crítico, se analiza el problema del transporte que afecta a varios estudiantes y qué acciones podría tomar la universidad o yo como docente para evitar que esta situación perjudique su aprendizaje. Por lo tanto, los tres paradigmas pueden estudiar el mismo problema, pero lo hacen desde diferentes lentes. Ningún paradigma es mejor que otro. En todos los casos, la elección depende de lo que se desee investigar y de la postura del investigador. Si queremos conocer cantidades, frecuencias, relaciones, nos vamos por el paradigma positivista. Si queremos comprender experiencias, opiniones o significados, usamos el paradigma interpretativo. Pero si queremos analizar desigualdades y proponer cambios e intervenir en esa realidad, utilizamos el paradigma crítico. Entonces, el paradigma orienta toda la investigación, define cómo se entiende el problema, qué preguntas se realizan, qué información se busca y cómo se construyen las respuestas. Como en la dinámica que hicimos al inicio, los tres estudiantes que participaron tuvieron posturas diferentes. Uno dijo, me voy a sentir mal, otro dijo, voy a perder mis ahorros. Cada uno vio de una manera diferente. Asimismo, es la investigación. El investigador decide desde qué lentes o desde qué paradigma conducir su investigación. Si desde los números, si desde la comprensión o si desea intervenir para cambiar esa realidad. Ahora me gustaría escucharles a ustedes. Algo breve. A ver, en una palabra, defínanme positivista, en una palabra interpretativo y en una palabra crítico. ¿Qué dirían de cada paradigma en una palabra? Estimado Andrés, le escuchamos. Tal vez, profe, el paradigma positivista puede ser objetivo. En paradigma interpretativo es comprensión y en el paradigma crítico es innovación. Oh, Innovación. sí. ¿Ya? A ver, alguien más. Una palabra cada paradigma. O pueden escribir también por el chat si alguien desea intervenir. Paradigma positivista. Aquí miren, tienen las palabras claves. Buenas Ya, noches, anime. profe. Eh, ¿Sí me escucha? Buenas noches, Jennifer. Sí, le escuchamos, Jennifer. Sí. Jennifer es la más puntual. Por eso yo me acuerdo de Jennifer. Gracias, profe. El paradigma positivista podría ser medición, el paradigma interpretativo podría ser comprensión y el paradigma crítico transformación, digo, profe. Sí, muy bien. Excelente, Jen. Perfecto. No he arado en el mar. Estimada Lucía, le escuchamos. Gracias, licenciada. Bueno, yo creo que le pondría en el positivismo, eh, puede ser verificación
En el Ya, interpretativo podría ser eh, mm, algo como significado, o sea, la palabra ya, significado. Y en el crítico podría poner cambio. cambio. Muy bien, Lucía. Perfecto. Alguien más. A ver, alguien que quiera darnos un ejemplo. Miren que no es necesario tener mucho conocimiento científico, sino más bien lo vamos relacionando con cosas cotidianas y se va a dar. A ver, ¿alguien un ejemplo o alguien que desee definir? Definir en una palabra. A ver, alguien más. ¿Quién más nos quiere compartir? A ver, ¿alguien más que nos quiera compartir algo? Nadie más. Están calladitos. Cruzando los dedos que mañana gane Ecuador. Por eso están calladitos. Ah, de perder, bro. Ya perdí la ¿Cuánto, esperanza. Ya de perder 3-0 Kevin? ya. ¿Cuánto? Ya perdí la Ya, a ver, esperanza. verán. Eso de ser, eso yo le pondría en el paradigma crítico. Ya. Miren, Eh, Kevin nos dice que puede perder 3-0. Primero es positivista y luego dice que le gustaría transformar esa realidad, que no le gustaría que pierda Ecuador y por claro. eso quiere el paradigma crítico. Muy bien, Kevin, muy bien. Ya, vamos por la siguiente parte. Ahora vamos a ver la metodología de investigación, lo que es la ruta cuantitativa. A ver, voy a leer primero el ejemplo que nos dice aquí la compañera en el chat. Nos dice Katy, positivista, medición, interpretativo, sentido y crítico, transformación. Muchas gracias, estimada Katy. Ahora vamos a ver un poco de cómo aplicar la ruta cuantitativa y cualitativa en sus investigaciones. Sí les pido por favor que anoten por ahí en sus cuadernitos las partes más importantes. Yo también soy estudiante, al igual que usted, estoy estudiando mi segunda carrera, estoy en octavo semestre, haciendo la tesis y la tutora que está a cargo de nosotros decía, pero ustedes tienen que acordarse de esto, porque ustedes vieron en introducción a la investigación este contenido. Y sí, sí lo vimos en introducción en investigación, pero a lo mejor nos olvidamos del contenido. Nos olvidamos del contenido. Introducción a la investigación es una materia muy importante que nos acompaña desde este semestre hasta su trabajo de titulación. Entonces, mucho ojo, ponerle atención para que luego no digan que la profe Nancy y yo hemos arado en el mar, para que se acuerden y digan esas profes que hablaban tanto, así ahora me acuerdo que tenían un poquito de razón. Entonces, vamos con la metodología de investigación. ¿Qué es investigar entonces? Investigar es buscar respuestas a una pregunta o a un problema de manera ordenada, utilizando información y evidencias. En la vida cotidiana investigamos muchas veces hasta sin darnos cuenta. Por ejemplo, cuando queremos comprar un celular, no elegimos cualquier celular. Primero vamos a una tienda, revisamos los precios, vamos a otra tienda, preguntamos a otras personas, comparamos características y leemos opiniones. Aunque eso no parezca muy relevante, también es un proceso de investigación. Entonces, después de que analizamos toda esa información, tomamos una decisión y decidimos qué teléfono comprar.
En la universidad sucede algo parecido, pero de una forma más organizada. Investigar significa observar una situación, formular preguntas, buscar información, analizarla y llegar a conclusiones fundamentadas. Entonces, el proceso investigativo no es, entro a Google, me sale en el rincón del vago esta información, copio y pego. No. Investigar es un proceso ordenado, sistémico, donde yo debo ir verificando, curando la información, si es que realmente aporta a mi investigación o no. Otro ejemplo de investigación. Imaginemos que varios estudiantes universitarios llegan cansados a clases. Tienen sueño, no participan mucho y les cuesta mucho concentrarse. Al conversar con ellos dicen, solo iba a ver unos videos antes de dormir, pero terminé acostándome muy tarde. Entonces surge una duda importante. ¿El uso de redes sociales antes de dormir influye en el descanso y la concentración de los estudiantes universitarios? Esta pregunta puede investigarse mediante tres rutas: cuantitativa, cualitativa o mixta, buscando obtener números, intentando comprender o combinando la investigación tanto numérica como comprensiva. Entonces vamos por la ruta cuantitativa, cuando queremos medir con números. La ruta cualitativa se utiliza cuando queremos conocer cantidades, porcentajes, frecuencias o relaciones entre aspectos que se pueden medir. En este caso, queremos saber, por ejemplo, cuántos estudiantes usan redes sociales antes de dormir, cuánto tiempo las utilizan, cuántas horas duermen, cuántos estudiantes tienen sueño en clase, existe relación entre el uso de redes sociales hasta tarde y sentirse cansados al día siguiente. Entonces, la ruta cualitativa trabaja principalmente con números, encuestas, porcentajes, tablas y gráficos. Entonces, miren, van de forma jerárquica. Primero definimos el paradigma. Entonces, sería un paradigma positivista. Ahora vamos con el enfoque. El enfoque que estaría de acuerdo a al paradigma positivista sería el cuantitativo. Ahora vamos a ver el procedimiento de una investigación cuantitativa. Primero, el planteamiento del problema. Aquí se explica qué situación se hace observar y qué se desea investigar. Por ejemplo, como docentes, se ve que varios estudiantes llegan cansados a clases y manifiestan que usan redes sociales antes de dormir. La pregunta podría ser, ¿existe relación entre el tiempo de uso de redes sociales antes de dormir y el nivel de cansancio de los estudiantes? Entonces, defino mi problema. Estoy mirando mi entorno, en donde me desenvuelvo y encuentro algo en lo que yo podría investigar. Luego vamos a la revisión de la literatura o el marco teórico, que ustedes también lo están desarrollando en su tarea. Consiste en buscar qué han investigado otras personas antes de mí sobre el tema. Por ejemplo, se revisan libros, artículos científicos y tesis sobre redes sociales, hábitos digitales, calidad del sueño, cansancio, concentración. Busco información de lo que dicen otras personas respecto a mi tema de investigación. Pero como les decía, para que una investigación pueda ser de calidad, yo no puedo ir al rincón del vago a investigar. Tengo que basarme en fuentes científicas verificables, en artículos que tengan todos estos pasos de investigación. Esto entonces nos ayudaría a comprender que dormir poco puede afectar la atención y la memoria.
El marco teórico no consiste en copiar información de lo que dicen otros autores, sino sí nos sirve a nosotros como investigadores para conocer conceptos y estudios que ayuden a entender mejor el problema. Entonces, yo ya tengo luces, ya tengo ideas, ya revisé lo que dicen otros autores y ya tengo más o menos para plantear una hipótesis, ¿no? El tercer paso sería la visualización del alcance del estudio. En este paso se decide qué se busca lograr con la investigación. Este ejemplo, el estudio, por ejemplo, puede ser correlacional, porque busca conocer si existe relación entre dos aspectos. El tiempo que los estudiantes usan redes sociales antes de dormir y el nivel de cansancio que sienten durante la clase. No se busca únicamente describir que usan redes sociales y quieren analizar si este hábito se relaciona con el cansancio. Entonces, visualizamos qué alcance podemos darle a nuestro estudio. El siguiente paso es la elaboración de hipótesis y definición de variables. Una vez que nosotros ya revisamos la literatura, realizamos nuestro marco teórico, tenemos una idea de lo que ya otros autores han llegado a concluir y podemos plantear ya una hipótesis y determinar las variables principales. Las variables principales son los conceptos principales de nuestro tema de investigación. Entonces, la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Mucho ojo, chicos, ustedes están haciendo un trabajo. Recuerden, la hipótesis es una posible respuesta a la pregunta de investigación. Todavía no es una conclusión, esto debe comprobarse ya cuando realicemos toda la investigación. Las variables son los aspectos que se van a observar o se van a medir. En este caso, en este ejemplo que estamos utilizando, la variable 1 sería el tiempo de uso de redes sociales antes de dormir. La variable 2 sería el nivel de cansancio durante las clases. Como quinto paso tenemos el desarrollo del diseño de investigación. Aquí se organiza cómo se va a realizar el estudio. Se decide qué tipo de investigación se hará, qué instrumento se utilizará, a quiénes se aplicará y en qué momento se recogerá los datos y cómo se va a proteger la información de los participantes, que en este caso, en el trabajo que están realizando ustedes, sería la parte de experimentación. Entonces, usted ahí debe detallar qué tipo de investigación va a hacer, qué instrumento va a usar. ¿Se acuerda que al inicio hablamos que para un proceso cuantitativo podemos aplicar cuestionarios? Entonces, usted detalla, voy a utilizar en esta investigación un cuestionario, voy a aplicar a 50 estudiantes de educación general básica, de los subniveles tales y tales, y en qué momento voy a recoger los datos. Y también en una investigación cuantitativa, tanto cualitativa, cuando trabajamos con participantes, es muy importante establecer protocolos de ética, es decir, resguardar esa información que los participantes nos confían a nosotros como investigadores. Y vamos con la siguiente parte, que es la definición y selección de la muestra. La población es un grupo completo que se desea estudiar. La muestra es una parte de ese grupo. Aquí vamos a definir a quiénes vamos a aplicar estas encuestas. Por ejemplo, si a estudiantes, si a docentes, a quiénes y a cuántos vamos a aplicar. Por ejemplo, decíamos la población, todos los estudiantes del primer semestre de la universidad, puede ser la población son las personas y la muestra sería cuántas.
que sería, por ejemplo, 100 estudiantes del primer semestre. Se selecciona una muestra porque no siempre es posible preguntar a todos los estudiantes. Entonces, por eso hay que establecer límites. Como séptimo paso, tenemos la recolección de los datos. En este momento de aplicar el instrumento y obtener la información. Entonces, nosotros planteamos que vamos a aplicar una encuesta. En esta fase vamos a realizar esa encuesta. Le entregamos la encuesta a los 100 estudiantes y vamos registrando todas sus respuestas. Después de recoger los datos, se puede obtener resultados como 75 estudiantes usan redes sociales antes de dormir, 50 estudiantes no las usan, 65 sienten sueño durante las clases. Y como tenemos también el análisis de los datos, que consiste en organizar los resultados mediante tablas, gráficos, porcentajes o promedios. Una vez que tenemos esas encuestas llenadas por todos nuestros estudiantes, procedemos a tabular la información y la plasmamos por gráficos, por tablas y vamos con ese análisis. A ver, 75 estudiantes usaron redes sociales. Voy a contrastar con la literatura. Entonces, esto significa que sí está influyendo el hecho de utilizar redes sociales antes de dormir. Entonces, al comparar estas respuestas, la investigador o investigador observa todos estos datos, con ello puede analizar si la hipótesis que planteamos al inicio se apoya o no en los resultados. Como noveno y último, tenemos la elaboración del reporte de resultados. Finalmente, se escribe en un documento para comunicar lo investigado. En el reporte se coloca cuál fue el problema que se quería conocer, los autores, la investigación, los resultados, las conclusiones y recomendaciones. La elaboración del reporte de resultados, como ejemplo, podría ser la tesis. Ya todo ese conglomerado que entregamos, ese sería ya la fase final de nuestra investigación o un artículo científico. Entonces, como podemos ver, no es investigar por investigar, sino es un proceso ordenado el que debo seguir para tener una investigación clave. Entonces, la investigación cuantitativa busca responder preguntas mediante números, mediciones, porcentajes y comparaciones. Ahora vamos por la ruta cualitativa. Entonces, la ruta cualitativa la utilizamos cuando queremos comprender experiencias. La ruta cualitativa se utiliza cuando queremos comprender lo que alguien piensa, siente, vive o significa. Las personas frente a una situación. En este caso, no basta con saber cuántos estudiantes usan redes sociales hasta tarde. También queremos comprender por qué utilizan antes de dormir. ¿Qué sienten cuando se pasan mucho tiempo conectados? ¿Por qué les cuesta dejar el celular? ¿Cómo creen que ese hábito afecta a sus clases y a su vida diaria? Entonces, la ruta cualitativa trabaja principalmente con entrevistas, conversaciones, observación, relatos y experiencias. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla este proceso investigativo desde un enfoque cualitativo, que no se realiza de la misma manera. Iniciamos con una idea. La investigación cualitativa puede iniciar con una inquietud general. Por ejemplo, quiero comprender por qué algunos estudiantes utilizan redes sociales hasta tarde.
aunque saben que el día siguiente van a asistir a clases y van a llegar desmotivados. Al inicio esta idea es amplia y luego se va volviendo un poco más clara. Entonces, en la parte cualitativa iniciamos igual con una idea de investigación. La siguiente es el planteamiento del problema. La idea se transforma en una pregunta de investigación. ¿Cómo viven los estudiantes universitarios el uso de redes sociales antes de dormir y qué efectos perciben en su descanso y concentración? Esta pregunta no busca un porcentaje, busca comprender la experiencia de los estudiantes. Entonces, tengo la idea, me planteo el problema o una pregunta de investigación a la que yo luego voy a dar respuesta con mis resultados. La siguiente fase es la inmersión inicial en el campo. Significa acercarse al contexto y conocer la situación antes de profundizar a ella. Por ejemplo, la investigadora conversa informalmente con algunos ciudadanos, descubre que usan redes sociales para relajarse después de un día difícil, otros para conversar con sus amigos y otros porque sienten ansiedad si no revisan sus notificaciones. Esta primera aproximación ayuda a comprender mejor el contexto de los participantes. Entonces, no es solo me voy, aplico una entrevista y listo, sino antes de realizar esta entrevista a mi población, yo también averiguo el contexto en el que la población se desenvuelve. Vamos por el siguiente paso, que es la concepción del diseño del estudio. En este caso se decide cómo se va a investigar, igual que en la ruta cuantitativa. En investigación cualitativa, pero el diseño puede ser flexible. Esto significa que si durante las entrevistas aparecen temas importantes, se puede incorporar nuevas preguntas. Por ejemplo, estoy hablando con Kevin y Kevin me menciona otro aspecto importante. Entonces, la investigación cualitativa no es rígida, es flexible. Yo puedo incorporar más aspectos. Por ejemplo, la investigadora decirle realizar entrevistas semiestructuradas, llena algunas preguntas preparadas, pero también los estudiantes hablan libremente de sus experiencias. La siguiente vamos con la definición de la muestra inicial. En la investigación cualitativa no siempre se necesita entrevistar a muchas personas. Se selecciona participantes que puedan aportar experiencias importantes. Puede ser hasta uno, puede ser hasta dos. En el método cualitativo puede ser una muestra de 3, 4, 5 personas, a diferencia del cuantitativo que yo para lograr tener porcentajes y cantidades significativas, yo tengo que hacerlo a una muestra grande, 50, 60, 100 personas. Ojo ahí con sus trabajos que están proponiendo. La siguiente fase es la recolección de los datos. Es el momento en donde escucha, observa y registra las experiencias de los participantes. Por ejemplo, durante las entrevistas, algunos estudiantes pueden expresar, entro a TikTok para distraerme después de hacer tareas, pero pierdo la noción del tiempo. Creo que a muchos nos ha pasado que el TikTok es un poco adictivo. Uno está navegando y se va de largo, de largo, de largo. Entonces, en la recolección de datos ya realizamos esa entrevista a nuestra población y vamos recolectando los datos. Como séptimo, tenemos el análisis de los datos, que consiste en revisar cada información que nos proporcionó el participante y encontrar las ideas que se repiten o temas importantes. Por ejemplo, la investigación identifica ideas frecuentes. Todas las personas a las que yo entrevisto me dicen, uso redes sociales para relajar.
dificultad para controlar el tiempo. Entonces, eh, puedo analizar y verificar los patrones repetidos y posteriormente codificar, pero no voy a llenarles más de datos porque se van a confundir. Vamos con la siguiente, que es la interpretación de resultados. Aquí se explica qué significan los hallazgos. La investigadora interpreta que el uso nocturno de las redes sociales no ocurre únicamente porque los estudiantes no tienen disciplina, sino también se puede relacionar con estrés, cansancio y otras acciones. Entonces, en la interpretación de resultados, ahí ya se menciona cuáles fueron los principales hallazgos que obtuvimos de esas entrevistas. Y como noveno y último paso, como en la investigación de enfoque cuantitativo, también en esta realizamos la elaboración del reporte de resultados. Presentamos todo el proceso de igual manera como en una tesis, todo se presenta. Entonces, la ruta cualitativa. La investigación cualitativa busca comprender experiencias, razones, significados desde la perspectiva de las personas. Cada una tiene su camino para llegar a conclusiones importantes, pero todas buscan obtener información importante. Y ahora tenemos una investigación mixta, que es una combinación del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. En una misma investigación realizo estos dos enfoques. Esta se utiliza cuando necesitamos conocer la magnitud de un problema, pero también comprender las razones que existen detrás de ese problema. Por ejemplo, primero la investigadora aplica una encuesta a 100 estudiantes y encuentra que 75 usa redes sociales antes de dormir. Y después de obtener los porcentajes, también quiere comprender los resultados y aplicó entrevistas que muestran que todos usan redes sociales para la misma razón, para relajarse, otros para comunicarse y otros para otras funciones. Entonces, los números muestran cuántos estudiantes o cuánto es lo que quiero obtener. El cuantitativo se va más a las experiencias, el por qué ocurre y la combinación de ambas rutas permiten comprender el problema de forma más completa. Entonces, estimados estudiantes, si tuviéramos que dar un ejemplo, porque ya estamos en contra del tiempo, un ejemplo preciso de una investigación cuantitativa y una cualitativa, ¿cuál sería? Creo que ya se durmieron. Entonces, coméntenme, ¿cuál les llama más la atención? ¿El enfoque cuantitativo o el enfoque cualitativo y por qué? A ver, alguien que desee intervenir. ¿Qué dicen, Profe, estimados? Dígame, estimada Jen. ah, profe, también puede ser, digamos, un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita la tarea. Exacto, precisamente. Bueno, digamos, de la tarea que yo estoy realizando ahora es de un enfoque cuantitativo, ya que el título es de la influencia de las estrategias de lectura basadas en relatos ancestrales amazónicos en la comprensión lectora de estudiantes en la provincia de Sucumbíos.
Bueno, como la tarea decía del entorno, sí se me hizo un poco difícil aquí buscar una problemática que se encuentre en Sucumbíos y pues la que más le encontré fue esa y los estudios que se han realizado aquí mismo. Ya, estimada, muchas gracias. Estimada Jennifer, ¿y a cuántos, mediante qué técnica va a aplicar usted y a cuántos va a realizar? ¿Cuánta es su población? La población sería de 120 estudiantes, profe, pero ahí, digamos, si se quiere una muestra más específico, de 30 estudiantes de séptimo año y se aplicaría mediante una prueba. Los instrumentos, o sea, sería una prueba de comprensión al inicio y al final, una vez que se hayan aplicado las estrategias. Asimismo, una fecha de observación de cómo los estudiantes han avanzado y el registro de participación de los estudiantes. Muy No sé bien, si Jen. estoy bien. Muy bien, muy bien. Estamos ya hablando como investigadores. Estimada Esther, le escuchamos. Creo que estoy utilizando las dos rutas, cuantitativa y cualitativa, ya que me baso primeramente a investigaciones de, de que otros autores, otras personas han investigado en este caso, y también estoy recolectando muestras, estoy recolectando encuestas, estoy con gráficos, porque me fui por el tema de eh, eh, a ver, ¿cómo es el tema? El uso excesivo de redes sociales en adolescentes. Entonces, ahí sí se necesita tener una escala valorativa de ver cuántos estudiantes utilizan de modo excesivo el uso de redes sociales. Consideré, porque ya encuesté, en una unidad educativa a 100 estudiantes, un promedio, para poder sacar los porcentajes de en qué les afecta el tema emocional, cómo les afecta en tema académico y cómo les afecta mediante el entorno social. Muy bien, estimada Esther. Es muy completa su investigación porque es una investigación mixta. Entonces, yo les recomiendo que definamos población para, eh, para el tema cualitativo y para el tema cuantitativo. ¿Cuántos voy a utilizar para cuantitativo, cualitativo? ¿Qué técnicas e instrumentos voy a utilizar tanto en el enfoque cuantitativo y cualitativo? Porque en investigación siempre es importante, recuerda eh, ser bien precisos, detallar cada cosa que van a realizar. Pero me parece muy bien realizar una investigación mixta. Estimado Andrés, le escuchamos. Ya, tal vez, profe, bueno, se me ocurre, ves los precios de un producto y la disponibilidad de los mismos dentro de una comunidad. En ese aspecto se puede hacer el método cualitativo y cuantitativo realizando encuestas y entrevistas a las personas que se encuentran en la comunidad. Se me ocurre, pues es una comunidad aquí de una parroquia aquí de Cuenca, como por ejemplo Sayausí puede ser. Entonces se identifica más o menos cuánto es la muestra, una muestra de un sector que puede ser entre 100 o 150 y de esa forma se saca el resultado con las determinables de lo que se relaciona a las estadísticas y todo eso.
Muchas gracias, Andrés. No sé si alguien más nos quiere compartir su tema de investigación y todo. Miren que también ustedes tienen que realizar el trabajo y de paso vamos puliendo esos aspectos. No sé si alguien más desea compartir sobre su tema o no. Ya están seguros. Bueno, creo que les di Ya creo mucha que están los información. trabajos listos, mi estimada Vivi. Parece que sí, que ya está todo al pelo. Bueno. Entonces, antes de finalizar, quiero agradecerles por su presencia, participación y disposición durante esta tutoría. Espero que los contenidos revisados les haya permitido comprender con mayor claridad las diferencias y aportes de los paradigmas, tanto cuantitativo como cualitativo, en la investigación. Recuerden que cada aprendizaje construido será una herramienta importante para fortalecer el proceso académico. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Les deseo muchos éxitos en sus actividades, que tengan una excelente noche. No se olviden que en el grupo les había colocado que quienes deseen a lo mejor que les demos una revisadita al trabajo, voy a enviarles por el grupo de WhatsApp el enlace de Zoom y nos vamos a conectar el día viernes a las 8 de la noche. Entonces, si desean conectarse y presentar sus trabajos para ir revisando conjuntamente, les espero el viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vivi. Gracias por su tiempo, por compartir sus aprendizajes y sobre todo por eh, dar ese espacito para apoyar a nuestros estudiantes. Eh, Solamente nos queda un poquito recordar que este fin de semana tenemos ya el cierre de la primera actividad calificada. Estamos trabajando básicamente con la elaboración de una propuesta educativa con apoyo de la inteligencia artificial. La semana pasada habíamos trabajado con el ChatGPT, habíamos dado más o menos un prompt que usted va a utilizar, perdón, y que le puede dar la pauta para desarrollar ese trabajo. Como habíamos mencionado, el trabajo usted va a tener gracias a la inteligencia artificial, pero usted tiene que personalizarlo, es decir, vamos a parafrasear la información, vamos a cambiar alguna información en lugar de que esté, por ejemplo, la metodología en forma de numerada o literalizada, hacerla en un párrafo, por ejemplo. Hay varias técnicas de transformar esa información y personalizar a nuestra necesidad. Entonces, eso es importante. Alguien me preguntaba el, ¿cómo puede usted saber qué porcentaje de inteligencia artificial tiene su trabajo? Si yo les mencionaba que el trabajo debe tener un máximo del 15% de inteligencia artificial. Entonces, para ello les voy a mencionar, eh, aquí ustedes el momento que envían, voy a compartir pantalla y voy a tomarme el atrevimiento de poner de algún compañero la información solamente para identificar el porcentaje de plagio o de similitud que tiene con otro trabajo. Entonces, por ejemplo, me voy a ir con el trabajo de Andrango. Si usted ve, por ejemplo, aquí no podemos ver mi porcentaje de similitud. ¿Por qué? Porque el documento no está subido de manera correcta. Sí, por eso dice reenviar para revisión de plagio y me genera el porcentaje. Entonces es importante para que usted también identifique cómo está trabajando con esa información. Entonces me voy, por ejemplo, con la compañera Angulo y usted ve, por ejemplo, aquí tenemos un 8% de similitud. A usted también le sale el momento que envía, le sale este porcentaje. Usted hace clic en el espacio y le va a generar un informe, ¿sí? Por ejemplo, aquí de la compañera, mil disculpas a la compañera por tomar la información. Por ejemplo, la similitud con otros documentos, con otras fuentes, puede ser de artículos, de libros, tiene el 4%.
y el otro 4% es por la inteligencia artificial. Si usted ve exactamente, la compañera tiene el 4% en este espacio. Por ejemplo, miren, este pedazo es prácticamente copiado. Aquí nos dice texto potencialmente generado por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Si no me equivoco, esta información puede ser como conclusión que ha ido generado, ¿ve? Por ejemplo, datos relevantes sobre el uso del celular y ella plantea estos datos. Entonces, esto lo que tendría que hacer la compañera es haber parafraseado. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir el celular puede ser una herramienta útil, transformarlo a mis palabras, a información que yo puedo especificar, ¿sí? Ese es el 4% que me genera como plagio, ¿sí? También hay que considerar, de acuerdo a lo que nos ha explicado nuestra querida Vivi, tenemos aquí la información sobre los datos relevantes, entrega de resultados. Si ven la conclusión en la metodología, también vamos enfocando un poquito la información que tenemos, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, la información está dada, se puede ir revisando. Por ejemplo, en el objetivo, este objetivo debería haberse mejorado porque aquí me dice solamente el qué. Si no me dice el cómo y el para qué, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, decir, analizar la influencia del uso excesivo del celular en el rendimiento académico mediante el análisis de datos, mediante el uso de un instrumento de investigación para alcanzar o para conocer, para identificar posibles soluciones en estudiantes universitarios. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces tendría que ir el qué, el cómo y el para qué de la investigación. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el trabajo? Maritza me decía que quisiera revisar el trabajo. No sé si pudiéramos revisar con la grabación habilitada o cerramos el proceso y revisamos su trabajo, Maritza, como usted me indique. Ya le dicen listo. No importa, ahorita yo le Perfecto, muchas gracias, revisamos. Maritza. Entonces, compartamos pantalla, por favor, para generar la revisión. ¿Sí? Perfecto. Vamos Ay, se le fue Maritza. Perfecto, ahí ya podemos visualizar, estimada Maritza. Tenemos el título, perfecto, dice planificación semanal para disminuir la procrastinación académica en estudiantes universitarios de primer nivel. Muy bien. Bajamos, por favor. Ya, entonces hacemos la observación y descripción. ¿Por qué le está generando todos estos rojos? En la parte inferior dice inglés Estados Unidos, mi estimada Maritza. Ahí hágale clic donde dice inglés Estados Unidos. Abajo, abajo, abajo. Dice página 2 de 6. No, sin mover el documento. Ah, ya. Sin mover el documento. En la parte inferior de la pantalla dice página 2 de 6, abajo siguiente dice mil cuatrocientos Ah, veintisiete ay, palabras sí, aquí dice y ahí inglés. dice Ajá. inglés de Estados Unidos. Póngale Ahí le donde doy. diga español y ahí le va a generar la transformación porque él está calificando redacción, está revisando, perdón, como inglés. Exactamente, aceptar. Ya, ahí sí, ¿no ve? Entonces ahí estamos viendo la observación en estudiantes universitarios de primer nivel. No siempre son realizadas con anticipación. Esto suele notarse cuando
En una misma semana se juntan lecturas, tareas del aula virtual, trabajos escritos, muy bien. El problema aparece cuando las tareas empiezan tarde, aunque las indicaciones están muy bien. Recomendación, mi estimada Maritza, y recomendación para los compañeros. Cuando hacemos redacciones académicas, los párrafos tienen que ir entre 5 y 8 líneas para que tenga primero una estructura similar y segundo para que tenga una información completa el párrafo. Por ejemplo, en la primera tiene 5 líneas, en la segunda tiene 4 líneas y en la tercera tiene 7 líneas. ¿Sí? Entonces, hay que unificar, tratar de, en el segundo párrafo, incluir una información adicional para que pueda estar completa la información, ¿ok? De esta razón, la procrastinación no debe verse, también puede relacionarse. Ya la redacción está bien, no hay una falla en esta información. La pregunta de qué manera la planificación semanal ayuda a reducir la postergación de las tareas académicas. Muy bien. El marco teórico bajamos, decíamos, trabajamos con un párrafo inicial o de introducción. Sí, estamos explicando qué es perdón, La procrastinación. procrastinación. Bajamos, por favor. En el primer nivel universitario, muy bien. Aquí, por ejemplo, debería ya tener otro autor, ¿ya? Garzón Hunde explican Aquí que va la autor aquí. procrastinación, acá está Reyes González, muy bien, tenemos dos, tenemos tres autores y deberíamos tener un párrafo de cierre. Bajamos, por favor. Ya, también es necesario. En síntesis, el de en síntesis también debería tener mínimo 5 líneas, por favor, para que sea una información completa. Bajamos, por favor. Ya, listen. Ya, la hipótesis. A ver, la hipótesis tiene que ser una respuesta a la pregunta, ¿no es cierto? Usted decía, ¿de qué manera la planificación semanal? Entonces usted dice aquí, el desarrollo de planificaciones semanales influyen de manera positiva en el desarrollo de metas, por ejemplo, hablando de la procrastinación. Si dice si los estudiantes universitarios utilizan la planificación semanal, no es una hipótesis, tendría que ser el uso de planificaciones semanales ayudan a reducir la postergación de las tareas académicas. Esa sería la hipótesis. No sé si me hice entender, Marisol. ¿Me puede repetir, licenciada, por favor? Debería ser, no si los estudiantes universitarios, sino directamente usted confirma. La hipótesis es afirmar algo que yo pienso que es lo correcto. Entonces sería el uso de planificaciones mensuales permiten reducir la postergación de actividades académicas. Esa sería la hipótesis o es una posible hipótesis. Usted puede mejorarla a Licenciada. la que yo le menciono, ¿sí? Sí, licenciada. El objetivo general debe dar respuesta al qué, al cómo y al para qué. Me dice que usted va a analizar. ¿Sí? ¿Cómo va a analizar? ¿Cómo va a ser el análisis? ¿Mediante qué va a ser el análisis? Ahí entra la metodología, mediante instrumentos, mediante encuestas, mediante fichas de observación. ¿Y para qué va a desarrollar? Por ejemplo, aquí dice analizar mediante la intervención de organización de tiempo. ¿Para qué? Para evitar la procrastinación de los estudiantes universitarios. ¿Sí? Porque Mm, dice sí. ayuda a reducir, este sería el para qué. Entonces, al final sería para reducir la postergación de tareas académicas en estudiantes universitarios. Sería analizar si la planificación semanal está el qué, está el para qué, el cómo, solo que de diferente manera. Bueno, podríamos dejarle así. Objetivos específicos, está bien. Bajamos a la experimentación. Ya ahí.
La propuesta se realizará con un grupo pequeño de estudiantes universitarios primer nivel. Primero se aplicará un cuestionario, perfecto, durante una semana. Ya bajamos la información, ya análisis de datos. Para analizar la información se compararán las respuestas. Está bien, se revisará si después de usar los datos, perfecto. ¿Y la conclusión? Dice, a ver, la conclusión no es lo que, no es conclusiones que hago, sino lo que pienso que se va a alcanzar. Entonces, luego de la investigación, se espera descubrir que la procrastinación académica es un problema que puede subsanarse con una planificación semanal de actividades. Sí, o sea, ¿qué espera? Encontrar después de esa investigación. Eso es la conclusión en este caso. Ya, ¿Sí? ya le hice. O esta propuesta permitirá reconocer si la organización de tiempo favorece al cumplimiento de actividades académicas, porque es en futuro. Estamos pensando que esa puede ser la conclusión. ¿Ya? Bajamos, por favor, las referencias. Listo. Está bien. ¿Cuántas páginas? Debe ser 6 páginas, justo, Sí, Lice. mija, están 6 Ahí está páginas, bien. está bien. ¿Y la portada, licenciada, está bien o debe ser más creativa? No sé. Como usted quiera, aquí no hay, o sea, yo no les hago trabajar Porque con esta un es la punto portada que específico, pues está. está bien, Sí, está bien, Lice. no hay Ya. problema. Podríamos, si usted desea, ponerle el sello de la universidad para Ah, que tenga ya. mayor presencia. Si no, con eso está bien. ¿Ya? Ya, mi licenciada. Listo. Gracias, muy Entonces, amable. con eso ya tenemos una idea de cómo desarrollar la tarea. Ya les he indicado, por favor, cómo revisar si usted tiene o la cantidad de similitud que tiene una vez que ya sube la tarea al sistema. Usted puede volver a subir una segunda tarea en caso de ser necesario. No hay ningún problema, ¿sí? Con esto no me queda más entonces que despedirnos. Agradezco su participación y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. Que tengan buena noche. Muchas gracias por participar.